El súcubo de Tepic Nayarit. En el año 2000, una mujer me contó esta historia paranormal. Para proteger su identidad y la de las personas involucradas, cambiaremos sus nombres. El relato sucedió en Tepic Nayarit y de verdad recomiendo que lo escuchen hasta el final. Cuando ella, Ada, era una mujer joven, estaba casada con un médico especialista en ginecología muy prominente de la ciudad. Por lo tanto, el círculo de amigos en los que ella se desenvolvía eran los colegas y amigos médicos de su esposo y sus respectivas parejas. Todos la conocían, ya que su esposo Joel también tenía el cargo más alto en una institución pública de dicha ciudad. Eran una pareja y una familia respetada. Ella solía preparar cenas elaboradas en su casa, donde asistían los médicos, sus esposas y algunas personalidades políticas de la ciudad, pero aunque eran elaboradas, eran cenas informales entre colegas. Ada era una gran anfitriona. En algunas ocasiones, solo eran reuniones con alcohol y música de puros hombres, en donde ella, de cualquier forma, cocinaba y los atendía a todos. Ada era una mujer muy apreciada por eso, pero no era considerada su opinión muchas veces. Al principio era cuestión de pertenecer, respetar y cumplir su rol por ser esposa de una persona importante para la sociedad. Pero con el tiempo se dio cuenta que las reuniones comenzaron a perder clase e importancia, ya que de un momento a otro se incorporaban a ellas borrachos, infieles y personas indeseables a las que ella tenía que atender con el mismo respeto que al resto de los prominentes cirujanos. Las reuniones sin esposas se hicieron cada vez más frecuentes y ya no eran cenas entre amigos, sino pedas vulgares que podían prolongarse hasta el día siguiente, donde ella terminaba limpiando el desastre de hombres irresponsables y machistas. Dichas fiestas se tornaron incómodas cuando uno de los invitados, a quien llamaremos Manuel, llegó un día con una chica mucho más joven que él, en plan romántico y pervertido. Era obvio que a la chica simplemente la sacó de alguna cantina y decidió llevarla a casa de Ada y Joel para continuar la fiesta. Y a partir de ese momento, su casa se convirtió en el escondite de los amigos infieles de su marido, que comenzaron a llevar a sus amantes y queridas a las reuniones que se suponían solo eran entre hombres, lo cual la ponía a ella en una situación muy incómoda, porque las cenas en plan familiar y amigos con las esposas también se seguían dando en su casa. Entonces para Ada era súper incómodo una semana haber recibido y atendido a las amantes y a la siguiente semana tener que ver de frente y a los ojos a las esposas. Cuando lo habló con Joel, siendo él un hombre machista y chapado a la antigua, en donde en su casa se hacía lo que él quería y cuando quería, él le dijo que su labor no era opinar, a lo que ella molesta le alzó la voz y le dijo que si seguían trayendo amantes a su casa, los acusaría con sus esposas, puesto que su casa no era un prostíbulo para sus amigos. Joel, en un arranque de ira, le levantó la mano y en un segundo la hizo dejar de opinar. El daño ya estaba hecho. Le faltó el respeto a su esposa por defender el continuar con esas reuniones inmorales de sus conocidos. Durante los siguientes días le llevó flores, la consintió, le pidió perdón y le prometió que jamás la volvería a lastimar. Al siguiente fin de semana, lo mismo. Un viernes hubo una reunión en plan familiar con las esposas, pero Ada, aún dolida por lo ocurrido, se excusó diciendo que no preparó cena porque se sentía muy mal y les dijo a todos: diviértanse, ahí está la cocina para que se preparen lo que gusten, porque me siento muy débil hoy. Y se fue a acostar dejándolos a todos en la sala. Para Joel era insólito, ya que todos, estando ahí, no fueran atendidos. Pero entendió el mensaje y no la obligó a cumplir con su rol de esposa sumisa, abnegada y obediente. Al día siguiente,
En sábado llegaron los hombres solos a su juerga usual para jugar póker, beber descontroladamente y llevar a sus amantes a acompañarlos. Ellos esperaban la atención usual para sus inmorales invitadas, pero Ada ya no lo permitiría. Si Joel no respetaba su casa, ella lo haría evidente. Entonces, cuando Manuel, el desvergonzado que abrió brecha para que su casa se convirtiera en un congal, descaradamente le preguntó que si no les iba a ofrecer nada para cenar o que para qué estaba entonces, ella soltó un grito delante de todos diciendo: «Mi casa no es burdel y ya no me voy a callar». Joel se levantó de golpe, la tomó del cabello y delante de todos la arrastró hacia su habitación a su propia esposa. Él volvió a la sala llena, pero con un silencio casi sepulcral. Sus amigos, entre comillas, se levantaron, le dieron las gracias y se fueron retirando uno a uno, excepto Manuel y su indecorosa invitada. Joel estaba molesto y por la insolencia de Ada ante sus ojos, tomó su billetera, una chaqueta y se fue con Manuel a continuar la fiesta a otro lugar. Pasaron 2 días y no se presentó en su casa. Entonces Ada dejó su dolor y orgullo de lado para irlo a buscar y encontró que él simplemente se estaba quedando en casa de Manuel, donde esta vez era la esposa de Manuel que le correspondía atenderlos a ellos con sus amantes. Ada no hizo escándalo, pero entendió que ahora el papel de infiel era de su marido, porque ahora el que llevaba amantes a casas ajenas era él. Semanas pasaron y el ritual era el mismo. Joel se perdía los fines de semana siempre acompañado de Manuel, quien lo sumergió en el mundo de los burdeles, bares, cantinas y hoteluchos más vulgares de Tepic y sus alrededores en busca de compañía femenina. Un día, cuando regresó de sus noches de farra, encontró a Ada desmayada en el suelo y no respondía. No llamó a una ambulancia, porque siendo él un doctor, comenzó a atenderla y reanimarla. En su misma casa tenía un consultorio y tenía equipo médico de emergencia básico y algunos sueros, así que logró estabilizarla. Cuando volvió en sí, hablaron. Joel le preguntó qué había sucedido y ella le confesó que hizo una manda católica pidiendo por su matrimonio y que dejaría de comer 7 días, lo cual pudo arrebatarle la vida. Y Joel, al ver la devoción de su mujer, sintió un gran arrepentimiento y le prometió cambiar y cortar con la amistad de Manuel, que era un hombre al que no tenía tanto tiempo de conocer. Pero Manuel tenía una adicción a las mujeres, al vino, los habanos y la promiscuidad. No se iban a deshacer tan fácil de él. Sucedía que, efectivamente, Joel ya no salía con Manuel, ya no permitía fiestas en su casa, pero le daba lástima que Manuel llegaba a tocar de madrugada completamente ebrio, vomitado y sin dinero. Ponía a Ada a lavarle la ropa, le ofrecían el sillón de la sala para descansar y recuperarse para que no llegara mal a su casa, y así pasaron muchas semanas, pero por lo menos ya no era Joel el que le faltaba el respeto. Un día, durante una madrugada de fin de semana, Manuel llegó borracho como de costumbre, pero algo malo había ocurrido esta vez. Llegó gritando, azotando la puerta, pidiendo ayuda. Ada y Joel pensaron que estaba intoxicado con algo más fuerte. No lo podían controlar. Joel metió a Manuel a darse un baño con agua fría, porque olía a putrefacción asquerosa. Le quitó la chaqueta y el olor era nauseabundo. Su camisa beige estaba manchada y viscosa. Pensó que era vómito con sangre o algo así. Como siempre, le pidió a Ada limpiarla, y ésta fue a lavarla al lavadero de cemento a mano, porque no podía meter semejante asquerosidad a su lavadora. Lo que fuera esa sustancia fétida, por más que Ada tallaba y ponía jabón, cloro, suavizante, lo que fuera, no podía quitarla. La sustancia estaba aferrada a la tela, no se disolvía, y el olor inmundo era más fuerte y penetrante.
hasta que optó por decirle a Joel que era imposible. La echó a una bolsa plástica y luego a otra y el olor no se cubría hasta que decidió encerrarla en 7 bolsas para llevárselo. Ni Joel ni Ada habían jamás presenciado algo así de nauseabundo. Después del baño en frío de Manuel, no dejaba de llorar. Estaba en pánico total, cubierto con una sábana, acostado en el sillón en posición fetal y tembloroso. Joel se quedó con él a cuidarlo el resto de la madrugada hasta que ambos se quedaron dormidos, en la sala, sin comprender lo que pasaba. A la mañana siguiente, Ada preparó su famoso caldo de mariscos levantamuertos, así le llamaba ella. Preparó agua con electrolitos y aspirinas, y le dio ropa limpia de su esposo para que se cambiara. Cuando Manuel se despertó, se vistió, desayunó y sin que ni Joel ni Ada se lo preguntaran, procedió a contar lo que había sucedido la noche anterior. Como era su costumbre, y por su adicción al sexo, fue a una cantina de mala muerte en busca de una mujer para pagar por sus servicios. Terminó en un local con nombre de una famosa playa mexicana que en aquel entonces se encontraba en la calle Veracruz, pero era una persona un tanto insoportable, prepotente y mezquina. Las chicas del ambiente nocturno ya lo conocían que era regatero y mala copa, entonces le sacaban la vuelta. Preferían no ganar nada antes que meterse con él, y eso lo ponía a él más nefasto e insufrible. Pero, en su búsqueda de satisfacción carnal, salió de ese lugar y mientras caminaba, una mujer muy hermosa lo abordó en la calle Durango. Para Manuel fue como sacarse la lotería. Era una mujer despampanante, curvilínea, con una cintura pequeñísima, con la piel apiñonada, el cabello largo y rizado. Él la describió como una diosa tropical con los ojos más grandes y negros que haya visto jamás. Describió sus facciones como una falta de respeto a las demás mujeres. Estaba que se caía de buenona, les dijo, y continuó. Traía un vestido negro liso, como la seda, entallado a su cuerpo, ultra corto, escotado y con la espalda abierta. Nunca había visto una espalda más bella. Eso fue lo que dijo. La mujer lo volteó a ver sin decirle nada y le sonrió pícaramente. Y Manuel, carente de finura, como él era, le preguntó, ¿cuánto cobras? Y ella no le contestó. Solo lo jaló de la chaqueta que traía puesta sutilmente y feliz porque pensó que no le iba a cobrar y que andaba de suerte. Ella lo jaló lentamente a una casa. Él volteó a ver la fachada y vio que afuera tenía el número 128. Se dijo a sí mismo, si se pasa de lista ya sé dónde buscarla después. Y en la entrada estaba una mujer anciana que cobraba las habitaciones por hora. Era un motel de 5ª categoría, no era una casa. Entonces la mujer entró a un pasillo y lo volteó a ver por encima del hombro sin decir nada, haciéndole la famosa seña de ven con el dedo índice. Él procedió a pagar rápido y a seguirla al final del pasillo. Entraron a la habitación y él se abalanzó a tocarla de forma arrebatada. La mujer lo tomó de las muñecas y lo detuvo, como esperando que él bajara su intensidad. Al parecer era abusivo y violento en su forma de actuar, y no le pareció que ella lo detuviera abruptamente. Entonces sacó un fajo de billetes y se los aventó a una sillita de madera que estaba colocada a un lado de la cama, y le dijo, ¿quieres dinero? Ahí está, ahora yo te haré lo que quiera. Y platicándoles hizo una pausa. De verdad soy un idiota, les dijo. Teniendo enfrente tremendo mujerón, yo solo pensaba en someterla. Y continuó. Describió cómo comenzó a besarla de una forma salvaje y a tocarla de una forma bruta y torpe. Apretó uno de sus senos bruscamente y ella volvió a tomar sus manos y se las aventó. Manuel se molestó y la empujó hacia la cama y se abalanzó sobre ella, y en una fracción de segundo
Ella se zafó con una fuerza indescriptible, como si fuera una bestia, y se sentó encima de él. Pero él de un manotazo la arrojó al suelo. Estaba asustado y enojado a la vez, porque era machista. Quiso levantarse para golpearla, pero ella se levantó de un brinco como si levitara, y mientras lo miraba fijamente, él se paralizó. No se podía mover. Él estaba completamente consciente. La borrachera se le bajó por el terror de no poder reaccionar. Estaba petrificado y ella saltó como una pantera sobre él. Se paró de espaldas con un pie en cada lado de su cintura y comenzó a desabrochar su cinturón y su pantalón de forma agresiva. Él podía ver sus largas y tonificadas piernas y sus redondos glúteos, y a pesar de estar inmóvil, sintió morbosidad y lujuria. Su miembro no tardó en responder. Ella se sentó de espaldas sobre él y comenzó a menearse con rudeza, y él describió que sentía una mezcla de dolor, incomodidad y placer, pero era más el miedo que la satisfacción que podía sentir, y ella le decía: vente ya, pero no podía, la incomodidad era demasiada. Entonces ella bajó el ritmo y de nuevo volvió a ser placentero. Y cuando llegó al clímax, ella, estando de espaldas, extrañamente volteó su cabeza y parte de su torso hacia Manuel, y era una espantosa anciana arrugada y semipelona, con unos pequeños cuernos y afilados dientes. Cuando él la vio bien, quiso gritar, pero no podía. No podía hacer nada, y comenzó a soltar las lágrimas. Ella comenzó a reírse sobre él y continuó sus horcajadas sobre él. Tomaba con sus dedos su líquido seminal y se lo comía, mientras su cabeza continuaba torcida hacia atrás. Era una escena digna de película de Hollywood, pero él no concebía cómo era posible. De pronto sintió sobre su cuerpo toda la impotencia de todas las sexoservidoras víctimas que él abusó con anterioridad, de cómo ellas tampoco se pudieron mover ni actuar. Recordó sus caras, sus lágrimas y comprendió todo el daño que había hecho mientras este ente maligno seguía en su actuar. Manuel pensó que ese sería su último día de existencia, y como pudo, cerró los ojos apretándolos y comenzó a orar en su pensamiento, pidiendo perdón por todo lo que había hecho con tantas mujeres, comenzando por su propia esposa. Pidió perdón, le pidió a Dios que lo librara de ese ser inmundo y le prometió jamás volver a las andadas si lo ayudaba. Entonces, el demonio que tenía sentado sobre sí soltó un grito desgarrador y defecó sobre él, embarrando toda su elegante camisa tipo guayabera color beige. Entonces, cuando pudo recuperar su fuerza y su capacidad de moverse, pudo quitarse a esa cosa grotesca de encima y salió corriendo del lugar hasta llegar a la casa de Ada y Joel, gritando de pánico. Mientras lo relataba, estaba llorando, pidiéndoles perdón por todo. Ada, como dije antes, era muy católica, y unos días después de ese suceso, lo conversó con el cura de la parroquia a la que ella asistía. El sacerdote la invitó a pasar a su oficina y le extendió un libro mediano, muy viejo. Le pidió que lo abriera en una página determinada y había un dibujo de un ente demoníaco, con su descripción y su misión. Y le explicó que su conocido había sido víctima de un súcubo, que es una especie de demonio menor que se alimenta del líquido seminal y la lujuria de los hombres, y que lo que aparentemente le defecó encima eran los restos putrefactos de la placenta que soltó ese ente, que esa cosa pútrida y viscosa era lo que soltaban cuando habían parido un nuevo hijo de Lilith, es decir, un nuevo demonio súcubo si era femenino o íncubo si era masculino, y que uno atormentaba a las mujeres, el incubo, y otro atormentaba a los hombres, las súcubo. La diferencia entre uno y otro
era que los íncubos eran entes masculinos que tomaban mujeres vírgenes mientras dormían para embarazarlas y crear un ser llamado cambión, que era una especie de humano que después iban a ser tomados para servir al servicio de Satanás. Pero que las súcubos tomaban hombres misóginos, machistas y lo peor de la sociedad, porque de ellas nacían los demonios menores u otros íncubos y súcubos. Al salir de esa charla con su párroco, Ada decidió no recibir más visitas en su casa. Lo informó a su esposo y este estuvo de acuerdo que ya era suficiente de ayudar a Manuel. Manuel enfermó de gravedad y en pocas semanas dejó de existir en el mundo. Ada y Joel siguieron su vida normal y durante muchos años no volvieron a tocar ese tema paranormal. En la actualidad, dicha cantina y dicho motel disfrazado de casa siguen existiendo. Lo que sería interesante saber es, ¿ese ente, ese súcubo, seguirá existiendo en Tepic todavía? ¿Y cuántos otros demonios habrá engendrado hasta el día de hoy, a casi 40 años después?